Su presentación pues, versará sobre sus héroes en el mundo de la fotografía, que han sido su fuente de inspiración, y sin más pues le damos paso a René, que además hoy cumple años, con lo cual es doble felicitación. Gracias. Gracias, Nacho. Does it work? Okay. Hello. Gracias, Nacho, for the introduction. Very nice. I speak in English, sorry for that, and I hope the translation will keep up with what I'm showing. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a continuar hablando en inglés y tendremos servicio de interpretación. I just press start, do I? From where? Yeah. Moment. Como han dicho anteriormente, yo vengo de Holanda y os voy a presentar una historia retrospectiva de la fotografía de las aves. Yo empecé con unos 12 años y es a partir de ahora, pues a partir de ese momento, lo que os quiero presentar. Okay, as we can see, bird photography, well, people like to when they were out there, they try to take home and see, well, to preserve things that they saw out in the field. They made drawings, because before photography, they painted on the walls in ancient times, you can see that. And here, you can see, there's a bird photographer here with a lens on a tripod, so it is a very old profession, bird photography. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha querido preservar aquello que veía, quería conservar, llevarse algún tipo de recuerdo, ya sea como ahora con los regalitos que compramos o antiguamente pintando en las cavernas. Y aquí vemos a un fotógrafo de pájaros que fue retratado también en esta caverna. So, before photography, well, the birds were food mainly. So they try to hunt them down, and they have to preserve not only a drawing on the wall, but also a good big chicken leg to stay alive. This is the giant moa from New Zealand, and there's a picture of it, but of course it's not real. You can see that. Aquí tenemos una imagen que no es una fotografía real, evidentemente. Y es que para comenzar con la historia, al principio los pájaros eran una fuente de alimento. Por lo tanto, si quedaban reflejados en las cavernas, era como ritual mágico para preservar la vida, para poder capturarlos, para poder guardar aquello que se estaba haciendo. En este caso era caza pura y dura. Aquí tenemos un ejemplar y como bueno, hay unos cazadores detrás, que evidentemente es una recreación. Es de Nueva Zelanda. But when I was young, our local library had some really good bird books, even bird books from England. And in England, the bird photography started very early. This is from the 1890s, and these were the brothers Kearton. And they were very clever in bird photography, as you see at the time. This is from 1890, so that's a long time ago. Para mí, mis mentores fueron los que vemos aquí en la imagen. Richard y Terry Kearton son de Inglaterra, donde nació toda esta cultura de la fotografía de las aves. Comienza en 1890 y para mí fueron los pioneros y los que me inspiraron. And the Kearton brothers, this was the book I had when I was a little boy, and it was full of beautiful pictures, and it's a miracle how they did it. Aquí tenemos un libro con el que yo estuve trabajando cuando era un chaval y es un libro muy antiguo, es también de los pioneros y está lleno de imágenes de aves. Because at the time, of course, they had to make their own lenses, their own cameras, because nothing was available. So you can see the date is 1893, if I'm right from here. This book is very old, and they were so clever in inventing all kinds of stuff to do bird photography. You can see it was different at the time. En este libro,
que como vimos anteriormente estaba fechado en 1893, los que tomaron las imágenes tuvieron que fabricar prácticamente sus propias cámaras, sus propias lentes y todos los artilugios que necesitaban para tomar fotografías. Como vemos aquí, eran tiempos difíciles. Here's a cow in the field, and this is a famous cow. Many bird photographers know this trick. This is a hollow cow. Aquí vemos una imagen de una vaca que además es muy famosa y es prácticamente la vaca que todos los fotógrafos conocen. You see, children the ox. It's a hide. Realmente es un reclamo. Es una vaca falsa que se utilizaba para atraer las aves y poder fotografiarlas. So they sit in, and of course accidents happen. Yeah. También tuvo un par de accidentes. See, hides, as everybody knows, they work. You sit in a hide and you be closer to birds. And they invented many different hides. They like the cow, they had a hollow tree they put on their head, and they have a mask. They look over a hedge or something, and they could photograph through a wooden hide they put on their face. También se hacía todo tipo de hides o de aguardos caseros, ya fuera resguardarse detrás de la vaca o alguna especie de árboles que te ponías en la cabeza y que era un árbol entero, o este tipo, o incluso otros que eran de madera y los que te escondías dentro. And you can see here how they photographed birds on a steep cliff. They just went down by ropes and took all these heavy cameras down to photograph guillemots or birds breeding on cliffs. Pueden imaginarse las situaciones para poder fotografiar, por ejemplo, en un acantilado donde había algunos nidos, cómo transportar esas cámaras tan pesadas, y aquí es como lo hacían en la época. So these were the real heroes. When I saw this book for the first time a long time ago, I said, these are real heroes. I want to do that. La verdad es que eran auténticos héroes en aquella época y a mí me costaría tener que hacer esas cosas ahora. You see here in the tree, just photographing a bird on the nest. It just, yeah, it's unbelievable what I did at the time. Es increíble lo que hacía en aquella época, como por ejemplo vemos aquí subirse a los árboles, ¿no?, para poder hacer la foto a ese nido. And this is what they made on glass plates, big glass negatives they made. There's a meadow pipit feeding a young cuckoo somewhere in the 1890s. Aquí vemos también otra imagen de finales de los 90 de una bisbita platense alimentando a un cuco. Here you can see the glass negatives. Before the film rolls came, they had made everything on glass negatives. Y recuerdo incluso cuando teníamos que trabajar antes con los negativos, que se comentó antes, era otra forma de trabajar, siempre viendo los negativos. Of course, they were very, they broke very quick, so you could easily damage these stuff. So people were very happy when finally the plastic film came in. Anteriormente lo que veíamos fueron unas imágenes que tomadas de un chotacabras y vemos cómo los habían matado algunos de los ejemplares. And this guy was actually one of the first in Holland who did bird photography, and he has his own statue, and he was a teacher, and he invented bird photography almost by himself at the time. He made his own cameras, lenses and stuff, and he did the first Dutch books on bird photography. Johannes Wiberg fue uno de los primeros fotógrafos en Holanda, era profesor y además inventó su propio sistema para sacar fotografías, sus propias lentes y sus propios manuales. From a long time ago, yeah. You can see him here making his own cameras. You can't imagine that you make your own camera nowadays. Aquí lo vemos fabricando su propia cámara. No sé si muchos de los fotógrafos actuales serían capaces de fabricar una cámara para sí mismos. And this is one of the birds that was very common in Holland. The black-tailed godwit was breeding everywhere. And these are the first pictures of these species to be published in books. But reasonably good bird pictures for the time. Aquí vemos un ejemplar muy común
en Holanda, y eso, bueno, una buena fotografía que se tomó y que tiene muchísimo tiempo. Here you can see him in the Dutch fields. Of course, Holland's very flat, and this is what it looked like a long time ago. Aquí vemos lo que tienen que hacer para poder sacar las fotografías hace mucho tiempo. Tengamos en cuenta que Holanda es muy plano, y entonces cuesta bastante poder crear esos aguardos para poder fotografiar las aves. But there's so many heroes I had, which I had books of, but one of the most famous ones was Eric Hosking at the time. He published a lot of books, and of course he started very early at the same time with these huge cameras, but he lived long enough to did modern photography with rolls of film as well. Eric Hosking. También les presento a Eric Hosking, que fue otro de mis héroes en Holanda. Ha publicado muchísimos libros y además siempre iba con esas cámaras tan grandes, que algunas de ellas también eran de fabricación propia. Y aquí, desde mi punto de vista, comenzaría la época de la fotografía moderna en los Países Bajos. You see, this was almost impossible at the time to photograph and flash. He invented that the flash photography in the early stages of black and white. You can see that, but this was really hard to do. Algo también muy complicado que conseguía hacer Eric era fotografiar, antes no había flash, con un sistema de fotografías en reflejo, y de esta forma podía tomar estas imágenes. So he was a real pioneer. Era un pionero. This is one of his most famous books, and it's called An Eye for a Bird because bird photography sometimes can be dangerous. He was looking into a nest box or a hollow tree where a tawny owl was breeding, and it grabbed one of his eyes. So he was the one-eyed bird photographer. Este libro es el más famoso. El título se puede traducir algo así como Un ojo para un pájaro, y cuenta la historia de cómo Eric perdió un ojo mientras estaba fotografiando aves, y desde entonces lo llamaron el tuerto de los pajareros. This was the actual owl that grabbed his eye. Este, de hecho, es el búho que le sacó un ojo. You see, you can build a hide. It can be a real big job, as you see. It was a nest of a falcon high in a tree. Aquí vemos cómo tuvo que construir todo el andamio, el hike, para poder llegar a fotografiar un halcón. Some of, well, the most famous things he photographed were the breeding snowy owls on the Shetland Islands when they were there. These pictures were all over the world. Estas imágenes del ejemplar dando de comer a las crías ha dado la vuelta al mundo. You see the first, well, modern camera and a modern lens, but he had so many good pictures made with this equipment. Muchas de las mejores fotografías las sacó con este equipo, con esta lente. Before I started photography, I didn't have the money to buy a camera. I did some drawing, like my good friend Killian here. I tried to draw the birds I saw, and after that, I delivered the newspaper every day, so I saved some money, and I bought my first camera and my first tele lens. That was the one that I started with, a 400 millimeter lens. Al principio, cuando yo empecé en el mundo de la fotografía, no tenía dinero para poder comprarme un buen equipo y comencé dibujando aves. Después ya conseguí un trabajo en un periódico local y poco a poco pude ahorrar para comprarme mis primeras cámaras y mis primeras lentes. And the first camera, a Pentax. Yeah. Pentax fue la primera cámara. Then finally, in 1978, we had a bunch of friends, and we were bird watchers, and we started a newspaper, and finally we started with a magazine called Dutch Birding, and it's now 37 years old. It's still there, and these were the first ones up until the last ones. Allá por 1978, cuando yo tenía ya 37 años y había trabajado en los periódicos, pudimos llevar a cabo las primeras publicaciones, tanto para otros diarios como para revistas, sobre
fotografías tomadas de aves en los Países Bajos, en Holanda. As I'm still the photographic editor, after 37 years, I'm really proud of that. I started to know so many people all around the world, and they're good friends. It's one of the reasons why I'm here is this magazine. Prácticamente ahora ya he doblado la edad y para mí es un placer haber pasado otros 37 años viajando por el mundo, fotografiando aves y pudiendo enseñarlas al mundo. You can see this is the very first one, still in black and white, showing a great bustard, which was in Holland at the time. It's a common bird here. La publicación de la izquierda fue mi primera. Como pueden ver, aún era en blanco y negro y únicamente dedicada a la fauna de aves en los Países Bajos, en Holanda. And now, of course, it's a full-color magazine and showing all the rare birds that turn up in Holland. Y ahora está todo color y incluimos también ejemplares que no son de los Países Bajos. So this is me in 1979 or maybe 1980 with some ancient camera stuff, an old Nikon and a very famous lens at the time, the Novaflex 600 millimeter. Aquí este soy yo. No sé si la foto es finales de los 70, ya los 80. Y bueno, ahí tengo mi equipo más preciado cuando ya de verdad pude gastarme dinero y comprar material de la marca Nikon. This is it. For close focusing, you can use this bellow thing which is attached to the lens, so you can close focus. And it was really brilliant. You could, like a gun, you could point and it focus with the handle underneath. But it looked like a gun. So at the airports, when you're traveling, you were always a suspect. Yeah. Este otro equipo fue maravilloso, es el que utilizaba para poder tomar fotografías muy de cerca y es brillante y es muy práctico porque es como si fuera una pistola, entonces se maneja con mucha facilidad, pero tengo que decir que tuve algún que otro problema en los aeropuertos, siempre pasaba como algo muy sospechoso. So this is the last version of this lens, slightly modernized, but we skipped that in the 80s. We finally had enough money, that's me again, showing the Novaflex, carrying it around under my arm. You could easily take pictures from the hand because it was easy to hold. Aquí vemos la imagen anterior, es el último equipo que pude, por así decirlo, agenciarme. Ya bueno, pues, he unido trabajando, he podido ir ahorrando dinero y he mejorado mi equipamiento. Decir también que este tipo de lentes o cámaras que se utilizan con disparador, como si fuera una pistola, son muy cómodas a la hora de sacar una imagen. Recordemos además que en los Países Bajos es todo así tan plano, es muy fácil sacarlo rápidamente y sacar una imagen. These are some old black and white pictures which I still had, but nice in an album, a Ross's gull and a crane. And finally, oh, this is another very rare bird in Holland, just an example, a white-billed diver. Aquí vemos imágenes de anteriormente tenía un cernícalo petirrojo y luego una garceta glimorfa, que bueno, son bastante habituales en Holanda. And then we get the color film, and this was the most famous one, Kodachrome 64, which most high quality slide film ever. Expensive, and it took a couple of weeks to develop, and before you get it back in the post. Considero que fue el mejor equipamiento, el mejor carrete, lo mejor que pude conseguir de 64, que además, bueno, conseguíamos unas imágenes muy buenas, pero tardaban casi un par de semanas en conseguir los revelados. And it's now no longer made, of course, because digital photography took over at the time. And this is what's left at my office, thousands and thousands of slides, which, well, we try to scan them, but I must confess, only, well, maybe every month I use only 2 or 3 slides for publication only. But digital photography completely took over. Y por supuesto, como saben ustedes, con la fotografía digital todo esto pasa a la historia. Tengo cientos y cientos de archivadores con diapositivas de la época. Muchos he intentado digitalizarlas y guardarlas. Lo he intentado muchas veces y siempre fracaso. Nunca soy capaz de terminarlo y no sé si algún día acabaré. Por ahora está todo amontonado en mi despacho.
So this is all history. Yeah. Y And estos- these were the historic cameras I used. Those were the last ones I used before the first digital camera finally came in 2002. Estas son las anteriores cámaras, justo antes de comprarme la primera digital, que yo la conseguí en el año 2002, eran estas las cámaras que estaba utilizando. Y a partir de ahora solo utilizo cámara digital, claro. And the first big 600 Nikon lens, very well used as you can see. Yeah. Y yo estuve muy contento con el rendimiento de esta lente de Nikon. And this was the very first digital Nikon D1X in 2002. So, and that's when a new life as a photographer started. No more rolls, no more carrying around hundreds of films when you traveled, and no more waiting for developing. La verdad es que desde el año 2002, desde que ya se consiguen las primeras Nikon digitales, la verdad es que ya empieza una nueva vida para los fotógrafos de la naturaleza. Ya no hay que viajar con rollos de carrete, no hay que esperar a que se revelen las fotografías, no hay que hacer tampoco un máster en revelado de fotografías y todo va mucho más fácil y más ligero. So when we started bird photography, but only a few friends would turn up when there was a rare bird. You could see maybe 10 people for this puffin here, and that was it at the time. Only very few bird watchers. But nowadays, when a rare bird shows up, it's looking like this more. Yeah. Ya. Y aquí en estas dos imágenes vemos también rápidamente la historia de la afición por la ornitología. Al principio estábamos 8 o 10 en mi país, que era lo que nos juntábamos asiduamente para ver aves, y actualmente pues se parece más bien a la imagen de abajo. Ha habido una explosión de esta afición. So this is me with my little boy a couple of years ago, and I hope he will follow me once in photography. He can use my lens when I'm no longer able to carry it because it's very heavy. Este es mi chico y bueno, la foto la tomamos hace unos años. Yo espero, la verdad, que siga los pasos que yo he seguido, que utilice incluso mis lentes y mi equipamiento. Y bueno, por ahora al menos me ayuda a acarrearlo porque todo el equipo es bastante pesado. So nowadays I'm working for the Sound Approach with some very nice guys. One of them is here, Kilian Milani, and you see Magnus Robb and Mark Constantine, Arnold van den Berg, that's my friends, and we make these books for the Sound Approach, and so I travel a lot to create pictures for these books. We include bird sounds, that's the most important thing, and with them comes a very good explanation on what the bird sound is, what it is, a song or a call or whatever. It's very important to listen to the birds, and they can tell you whole stories. So these books are coming with CDs, with sounds, and a lot of good pictures and a lot of text to explain. Esta es una de las últimas publicaciones en las que he estado colaborando, y mías son las fotografías. Y estos libros vienen acompañados de material audiográfico, vienen con unos CDs que incluyen cantos y reclamos de las aves, puesto que además el título es el sonido o la aproximación al sonido de los pájaros, y además también se incluyen historias, cuentos y todo el material de las aves, pero principalmente material de sonido con mis fotografías. So here are some pictures I took on the trips I made to create these books. This is a brown booby from the Cape Verde Islands. Aquí ahora me gustaría presentarles algunos ejemplares de imágenes que he ido tomando a lo largo de mis visitas en todo el mundo. Aquí tenéis la primera. This is a red-footed falcon, a rare bird in Holland. Aquí tenemos es un cernícalo patirrojo. Esta imagen es de Holanda. This is a western reef heron in India. La gaceta dismorfa esta imagen se tomó en la India. You see, it's very different from when I started. The modern photography is so much more easy. You can take loads of pictures and, well, just throw away what you don't need. And when we started with black and white, of course, it was a complete other story. Now you can make zillions of pics and nobody will have to develop your films, or you don't have to wait.
you come back on a trip and just look, you sort out the ones you like and you throw away the ones you don't. Las cosas han cambiado muchísimo ahora con la fotografía digital. Ya no tienes que acercarte tanto al ave, entonces puedes dejarla tranquila y tomar buenas instantáneas, de su día a día, como en este ave que iba caminando, y ya no hace falta tampoco esperar a ver cómo salió la fotografía cuando revelaran. La verdad es que todo ha cambiado muchísimo. This is a white-bellied seagull, also from India. Ahí tenemos otra imagen más también, tomada en la India. This is the buzzard from Canary Islands. Esta imagen la tomé, es un busardo, lo tomé en las Islas Canarias. It's a Hubara bustard from the Canary Islands. También las Islas Canarias, una butarda vara. Ubara, perdón, para los especialistas. All these pictures were taken for a special, well, but when we do the sound recordings, we need to have the picture of the bird that produced the sound. So that's very important when you have a bird sound and you know what age the bird is, if it's a male or a female, or young or an older bird. That's very important. So that's why I'm always with one of the sound recorders to make the pictures. En este conjunto de imágenes, bueno, o a la que pertenece esta imagen en concreto, era de la colección del sonido de las aves. Entonces era muy importante poder capturar la imagen en el momento en que el ave emitía el sonido. An eastern black-eyed is also from India. Aquí tenemos un milano negro. And a neglected kestrel. It's a very rare kestrel. It looks like ours here, but this is one from the Cape Verde Islands. Este tipo de cernícalo también es bastante difícil de fotografiar y es uno de los que estoy orgulloso. And a cattle egret, you know, it's a very common bird here, but this one has all, well, like nails in his neck. It's very funny. Esta garcilla bueyera ya es más fácil, digamos, de fotografiar, pero estoy muy contento por cómo quedó el cuello. A rare bird from Alaska, the bristle-thighed curlew, and this is an amazing bird which migrates from Alaska straight over the ocean to the Polynesia, where the Hawaiian Islands are. And so it's one straight flight, but apart from that, it's a beautiful bird in Alaska. Esta imagen es preciosa y además es interesante porque el ave viaja desde Madagascar hasta Alaska, en este caso donde tomé la fotografía. Es un viaje enorme que se hace de un tirón. A parakeet auklet from the Pribilov Islands in the Bering Sea. Tenemos aquí otra de las imágenes que tomé en los viajes para poder hacer este proyecto del sonido. A horned puffin, also from Alaska, the Pribilov Islands. Un frailecillo, también tomada en Alaska. A black-legged kittiwake. No sé, otra de las imágenes que seguro que conocerán mejor que yo. Collecting nesting material. So you can see these are a random series of pictures I took on all these trips. And so I'm very happy to do so. And you'll learn a lot about birds, about people, about countries, so it's an honor to be chosen to do this work. This is a blue-cheeked bee-eater from Oman. Aquí en esta última imagen del aljarruco, para mí lo que quiero destacar sobre todo es que con estos viajes, con estos proyectos, con todos los libros que hemos ido creando, se conoce a mucha gente y se entiende la pasión que hay por la fotografía de las aves. Para mí es un mayor placer que he podido tener. So it's all different countries, different birds, different families. This is a seabird. Photographing seabirds is a very difficult thing because it's always done, mostly always done from a boat or a ship, and you must be very quick and you must have a very good camera and good lens. You can focus as fast as these birds fly.
Además, cuando hemos tenido que tomar fotografías de aves que se encontraban en zonas costeras, aquí es donde, desde mi punto de vista, es más complicado, porque necesitas tener un equipo que funcione rápido. Tienes que hacer imágenes en el momento, porque normalmente están en vuelo o se están moviendo, y es donde comprendes realmente lo que significa trabajar con un buen equipo técnico, lo que son los aparatos, y un buen equipo humano con el que vas trabajando en los viajes. This is a black vulture, a common bird here in Spain. Un buitre negro bastante común en España. But this one is taken in Mongolia, so it's another a very different country than Spain, but the same species. Pero esta imagen se tomó no en España, sino en Mongolia, que además es, en cuanto a la inmensa cantidad de imágenes que contiene, es un país bastante parecido a España. And photographing flying birds was very difficult in the early days, but now with the digital cameras and the fast focusing things, you can more easy take pictures of flying birds. And a flying bird is always special. It shows what birds are famous for, flying. Como si decíamos anteriormente que era muy complicado hacer fotografías de las aves que estaban en las costas, las aves que están en pleno vuelo, fotografiar una ave en pleno vuelo también es muy complicado. Es algo que ha mejorado la fotografía digital y además poder captar los diferentes tipos de vuelo que hay. It's a real desert bird, a hoopoe lark. Aquí tenemos un ejemplar típico del desierto. And a bird that's also breeding in Spain, but this one's from the Middle East. It's slightly different, but it's an Egyptian vulture. Aquí tenemos una limoche común que también es bastante típico en España, pero este está tomado en Oriente Medio. And a Bonelli's eagle, that's also a breeding bird from Spain, of course, but this one is also from Oman. El águila perdicera también es bastante común en España, pero esta está tomada en Omar. And this one's from Holland. That's an eider. It's a common breeding bird where I live on the island of Texel. Este es uno de, de nuestras aves nacionales. Tenemos un eider tomada también en mi tierra, en los Países Bajos. These are two males fighting in early spring. Que vemos aquí cómo se pelean al principio de primavera. And it's a very common bird where I live, avocet. La boceta también es muy común en la zona donde yo vivo. And the Arctic tern, the world's #1 migratory bird, flying from the north to the South Pole every year. El charrán ártico también es otra de estas aves migratorias que emigran del norte al sur. Also breeding on the island where I live. Y también suelen criar, en la zona donde yo vivo. This one is from Madeira. It's a Xenos petrel, which is a super rare bird. Only few birds survive high on a mountain top. They're very difficult to find at sea. So sometimes you were sent out to do a thing or make a publication, and you visit most strange places, uninhabited islands and things like Madeira, which is a touristic island, and then you find out there is a super rare bird, and people ask you to come and take pictures, but sometimes it's impossible to take a picture. So the first time I was there with my friends, I thought, well, it's nearly impossible to make a picture of this. It's super fast flying object. But nowadays, with the modern camera, you can see sometimes you win. Yeah. El cino es bastante complicado, además de fotografiar, no solamente porque escasea, sino porque vive en islas. Esta fotografía la tomé en Madeira, que además el problema que tiene añadido es que es una isla muy turística, masificada, demasiada gente, y es muy complicado pillar primero al ave y después en pleno vuelo, ser rápidos y poder tomar la fotografía. En este caso, además, con el problema añadido de que tiene un vuelo muy, muy rápido. Okay, thank you so much for translating everything. Cheers. Very good job. And this is the last picture, also made on the Cape Verde Islands, a red-billed tropic bird. So I've shown you the things I do, the things I did, and I hope to do this work much longer because it's so big fun to visit good places, meet nice people, and make a lot of good pictures, I hope. Thank you.
Permítanme terminar con este rabijunco etéreo. He pretendido mostrarles mi trabajo, mostrarles mi pasión, la evolución que yo he podido vivir y ser testigo de ella, y también con toda la gente que he podido ir participando. Para mí ha sido un placer, espero que les haya gustado y que hayan podido aprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias.